Hola, ¿qué tal? En este video voy a hablarles de lo que es la programación orientada a objetos. En el comienzo de este curso de C Sharp expliqué de manera breve qué es la programación orientada a objetos. Expliqué qué es una clase, expliqué qué es un objeto. Bueno, se puede considerar que esta es la continuación de ese video. Poco a poco vamos a comprender mejor qué es la programación orientada a objetos. Bueno, la programación orientada a objetos, a la que también se le conoce como POO, por programación orientada a objetos, es un paradigma de programación que nos permite programar de una manera, válgame la redundancia, de una manera más cercana a cómo expresaríamos las cosas en la vida real que otros tipos de programación. En un momento más vamos a comprender a qué nos referimos con esto de que este paradigma se asemeja más a la realidad. En la programación orientada a objetos se organiza el código en unidades denominadas clases. En un momento más les voy a explicar qué son las clases, de las cuales se crean objetos, es decir, de las clases nosotros podemos crear objetos y estos objetos se van a poder relacionar entre sí para poder conseguir los objetivos de las aplicaciones. Vamos a suponer lo siguiente, que creamos una clase la cual estamos llamando coche. En la clase coche nosotros podemos definir los atributos que puede tener cualquier coche. Por ejemplo, cualquier coche puede tener un modelo, cualquier coche puede tener un color y cualquier coche puede tener un precio. Independientemente el tipo de coche que sea, todos van a compartir esas características en común, por mencionar únicamente estos tres atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos son las características individuales que van a diferenciar a un objeto de otro. Entonces, si nosotros tenemos la clase coche, podemos crear uno o más objetos de esa clase coche. Vamos a suponer que creamos únicamente tres objetos y a cada uno de esos objetos lo estamos llamando como coche 1, coche 2 y coche 3. No importa cómo lo quieras llamar, el funcionamiento va a ser el mismo. Entonces aquí tenemos tres objetos y estos tres objetos, coche 1, coche 2 y coche 3, pertenecen a la misma clase, pertenecen a la clase coche. Entonces, como pertenecen a la clase coche, van a poder definir cada uno de manera particular sus características. Por ejemplo, el coche 1 tiene un modelo diferente al coche 2 y diferente al coche 3. El coche 1 es un Suru. El color del coche 1 es blanco. Y el precio, pues eso ya puede variar. Vamos a suponer como es un coche de un modelo no tan reciente, pues pone unos 25,000 pesos. ¿Sí? El coche 2 pues es de otro modelo. Se le conoce aquí en mi país como bochito, como bocho. Si te das cuenta, es de un color diferente al coche 1, es de color blanco. Y el precio, pues ya puede ser diferente de igual manera. Los objetos, por ejemplo, tenemos aquí tres objetos de la clase coche. Hay dos de estos objetos que tienen el mismo color. No importa que puedan repetir no repetir, que puedan tener características iguales. Incluso los tres objetos podrían ser blancos, los tres coches. ¿Sí? Y por ejemplo aquí el coche 3 es blanco, tiene un modelo diferente, es una Cherokee y un precio diferente. Vemos que estos tres objetos son de tipo coche. ¿Por qué? Porque cada uno de estos objetos es un coche. Pero cada uno puede ser diferente, por lo cual ya cada uno va a definir sus propias características. Si por ejemplo creas 100 objetos de la clase coche, cada uno de estos objetos va a poder definir de manera individual, de manera particular, las características declaradas de la clase a la cual pertenecen, en este caso la clase coche, como lo acabamos de ver. Ahora, comprendimos un poco qué es una clase, pero ¿qué es una clase? Una clase es la descripción de un conjunto de objetos similares. Consta de métodos y de datos que resumen las características comunes de dicho conjunto. Como vimos, conjunto, esto fue un conjunto de tres objetos y que hizo una clase. Una clase lo que hizo es describe ese conjunto y consta de métodos y de datos que resumen las características comunes de dicho conjunto. Otro ejemplo, vamos a suponer que tenemos una clase la cual llamamos perro. Definimos los atributos de la clase perro. Todo perro puede tener un nombre, puede tener un color, puede tener una raza y puede tener un peso.
esto es por mencionar algunas características. Esto es las características generales de un perro, pero ya en el momento que creemos objetos, cada objeto va a poder definir de manera particular cuál es su nombre, cuál es su color, su raza y su peso. Este, por ejemplo, es un chihuahua, esta raza no recuerdo, y este es un pug. Y cada uno, se observa, tiene su propio color. Este es como café, este es blanco, este también es blanco. ¿Sí? Cada uno puede tener un peso diferente. Las clases, además de poder crear objetos de esa clase, también podemos nosotros crear métodos. Vamos a suponer que en la clase perro tenemos únicamente un método, el cual se llama ladrar. Cada uno de esos objetos va a poder hacer uso de ese método que se llama ladrar. Los métodos no son más que acciones. ¿Por qué? Porque todo perro ladra, por lo cual todos los objetos de esa clase van a poder usar ese método. ¿Sí? Si creas 1000 objetos de la clase perro, los 1000 objetos van a poder utilizar ese método, van a poder ladrar. Bueno, nada mejor que un ejemplo. Aquí tengo una clase la cual se está llamando perro. Bueno, voy a hacer una cosa. Esta clase la voy a llamar principal. Esta clase se llama principal y esta clase principal tiene dentro al método main, que es el método principal. Voy a crear otra clase a la cual voy a llamar perro, ¿sí? Bueno, si te das cuenta, tenemos este espacio de nombres, namespace, que se llama console app 7. Aquí está la llave de apertura y aquí está la llave de cierre. Si observas, en ese espacio de nombres tenemos no una clase. Habíamos trabajado hasta ahora únicamente con una clase, pero ahora estamos trabajando con dos clases. Tenemos esta clase que es la clase principal y dentro de esa clase tiene el método main. Tenemos otra clase que se llama perro. Esta clase, vemos aquí que está fuera del alcance de esta clase principal, ¿sí? Cada una de estas clases va a poder definir las propias características de cada objeto, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la clase principal tenemos únicamente al método main y en un momento les voy a decir por qué, para qué vamos a utilizar a la clase principal. Bueno, en la clase perro vamos a definir las características que todo perro puede tener. Luego les voy a hablar de lo que son los modificadores de acceso. Les voy a explicar algunos temas importantes en la programación orientada a objetos, pero por el momento pues nos quedamos con la parte básica. Vamos a definir las características, los atributos que todo perro puede tener. Todo perro puede tener un nombre. Todo perro puede tener también una raza. Todo perro puede tener un color y todo perro puede tener un peso. ¿Sí? Esto es por mencionar algunas características. Pueden tener muchas más características. Entonces, aquí estamos declarando los atributos de la clase perro, pero no estamos diciendo cuál es el nombre, cuál es la raza, cuál es el color y cuál es el peso. Ya cada perro, en el momento que creemos a cada objeto, vamos a poder de manera particular definir la característica de cada perro, ¿sí? Ahora, vamos a crear además de eso un método en la clase perro. Ese método no nos va a devolver nada, lo vamos a llamar como ladrar. ¿Qué va a pasar? Lo único que va a hacer este método, vamos a poner aquí, wow, wow. Es lo único que va a hacer. Mostrar un mensaje que diga wow, wow, ¿sí? Entonces vemos aquí, tenemos la clase perro, que tiene estos cuatro atributos y únicamente un método. Bueno, ahora me voy al método principal. ¿Qué vamos a hacer? Dentro del método principal vamos a crear objetos de la clase perro. Cada objeto que nosotros creamos es un perro. Se puede considerar como un perro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama la clase perro? Bueno, perdón. ¿Cómo se llama la clase? Se llama perro. Perro le vamos a llamar P1 es igual a new perro. Y acabamos de crear un objeto que se llama P1, ¿sí? Vamos a crear otro objeto. Perro le vamos a llamar P2 new perro.
Los objetos se crean con el operador new. Es decir, quiero que lo comprendas de esta manera. Ponemos el nombre que queremos darle a ese objeto, en este caso P1, y aquí también tenemos P2. También ponemos a la clase a la cual va a pertenecer ese objeto, que en este caso es perro, y con el operador new estamos creando ese objeto. No te preocupes por comprender esta parte, ya que te hable del tema del constructor, vas a comprenderlo un poco mejor. Más adelante te voy a explicar cómo funciona esto en términos ya de memoria, cómo funciona, qué pasa cuando creas un objeto. No te preocupes por eso por el momento. Entonces, quédate con que con estas dos líneas de código estamos creando dos objetos y que los objetos se crean con el operador new. ¿Sí? Este es el operador new. Bueno, vamos a crear otro objeto y lo vamos a llamar P3. ¿Sí? Los objetos, como te dije, tú los puedes llamar como desees. Aquí se llama P4 new perro. Tenemos 4 objetos creados, vamos a crear otro, ¿por qué no? New perro. Y vamos a crear uno último, new perro. Tenemos 6 objetos creados y podríamos crear más. Bueno, cada uno de estos objetos va a poder hacer uso, va a poder invocar al método al cual pertenecen. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros con nuestro objeto P1 mandamos a llamar al método ladrar, observa lo que dice void perro.ladrar. Quiere decir que el método ladrar pertenece a la clase perro. Lo que pasa es que tenemos que poner al método ladrar como público. Si ya ponemos el método ladrar como público, observa. ¿Por qué público? Yo sé que aún no te he hablado de lo que son los modificadores de acceso, pero si tú pones un método sin especificar que es público, este método únicamente vas a poder utilizarlo dentro de la clase a la cual pertenece. ¿Sí? Entonces, si ponemos público, quiere decir que este método no solamente va a ser accesible desde esa clase, sino desde otras clases. Luego te hablaré más a detalle de eso, no te preocupes por el momento, pero en el momento que ponemos como público ese método, ya lo puedes utilizar fuera de la clase perro, fuera de la clase a la cual pertenece. Entonces, cada uno de estos objetos va a poder hacer invocar al método ladrar, ¿sí? Vamos a ejecutar esto. Si te das cuenta, observa que mostramos dos mensajes, wow wow y abajo wow wow, porque cada objeto mandó a llamar a ese método. Pudimos de igual manera hacer que cada uno de los objetos invocara ese método. Solamente hicimos que dos objetos invocaran el método ladrar, pero bueno. En la clase perro definimos las características de un perro, que es nombre, raza, color y peso. Lo que vamos a hacer es que vamos a ya definir de manera particular la característica que va a tener cada perro, cada objeto. ¿Sí? Por ejemplo, yo al perro 1 le puedo dar un nombre, le puedo llamar Firulais. ¿Sí? De igual manera al perro 1 le puedo dar, observa aquí lo siguiente, si te das cuenta, te dice aquí que no es accesible debido a su nivel de protección. Lo que pasa es que tenemos que poner a ese atributo en la clase perro como público. No es algo recomendable, luego te voy a explicar otra manera mejor de poder hacerlo cuando te hable de los modificadores de acceso. Entonces los voy a poner como públicos, public, para que así puedas acceder a esos atributos desde fuera de la clase. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, ya se quita aquí el error y al objeto 1 le podemos dar un nombre, es Firulais. De igual manera, a ese objeto 1 le podemos dar una raza, le voy a llamar Chihuahua, como son de tipo string, Chihuahua, ay no, Chihuahua. De igual manera, al objeto 1 le podemos dar un color, vamos a ponerle, este teclado, ¿no? Café, y de igual manera le podemos dar un peso. Le voy a poner
¿Cuánto puede pesar un chihuahua? 4.2 kilos le voy a poner. Bueno, hemos definido las características de solamente un objeto. Cada objeto puede ser diferente. Ahora, vamos a suponer el objeto P2, de igual manera va a poder tener un nombre. Le voy a llamar, ay, no se me ocurre nada, le voy a llamar eh, Pupo. 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 De igual manera, el, el objeto P2 va a poder tener una raza. Utilizo el método GreatLine de la clase console y simplemente lo que puedo hacer es lo siguiente. Con el simple hecho de nosotros poner lo siguiente, p1.nombre, ¿qué pasa? Nosotros ya especificamos el nombre que tiene el objeto 1. Simplemente podemos hacer lo siguiente. Bueno, aquí se está agotando la batería. Nombre. Puedo hacer lo siguiente. ¿Qué pasa? Lo que podemos hacer únicamente es hacer lo siguiente. Concatenar el nombre del objeto y el nombre del atributo. ¿Sí? Ya con esto, ¿qué va a pasar? Vamos a poner aquí, a mostrar esa característica en particular de ese objeto. ¿Sí? Puedo copiar esto y lo que puedo hacer es aquí, es simplemente dar un salto de línea. Dar un salto de línea y ya pongo lo siguiente y ya pongo aquí objeto P2 y nada más cambio el nombre del objeto. P2. Y puedo hacer lo mismo con cada uno de los objetos. Cada una de las características de cada uno de los objetos. Bueno, esto lo separé mucho. De igual manera podemos hacer que el objeto 3 pueda ladrar. ¿Sí? Bueno, aquí me falta el punto y coma, por eso me marca error. Vamos a ejecutar este código. Observa, estamos mostrando las características de cada uno de esos perros, de cada uno de esos objetos. Bueno, esto es simplemente una breve introducción. Ya luego iremos comprendiendo más este tema hasta llegar a un nivel más avanzado. Entonces te espero en el siguiente video. Hasta luego.